Llevo años utilizando un libro de historia, en el que las páginas pueden combinarse de tantas formas que aunque hagas una mezcla de ellas cada segundo de tu vida, morirías sin repetir ninguna combinación. Soy el ilusionista Daniel Diamantes y voy a contarte la mítica y aún así real historia del origen de las cartas. Existe un misterioso pasado en la aparición de los naipes, pero se puede llegar al consenso de que alrededor de 1000 a.C., en algún lugar de la China, junto con otros juegos de mesa, surgieron las barajas. Aunque muy diferentes a las actuales, empezaron a existir siendo primero de marfil o hueso, hasta la invención del papel. La baraja china era delgada y con forma alargada. Más diferentes aún, cuando este mismo concepto viajó a la India, ellos personalizaron el diseño, haciendo un juego de cartas redondas. Se cree que el naipe viajó de China a la India y a Egipto, y mediante los guerreros mamelucos y sarracenos, al parecer, a toda Europa. Su naipe ya consistía de 52 cartas, y ellos incluyeron al rey, virrey y un soldado de rango menor. Algo curioso de este naipe es que las cartas de figuras no tenían representaciones de personas, puesto que su religión no le permite reproducir imágenes antropomórficas. Ya sea traída por los cruzados, árabes o mamelucos, como ya se dijo, finalmente la idea de los naipes llegó a Europa, y es probable que la más antigua de este continente sea la baraja española. La ventaja de los naipes era que no se necesitaban piezas extras o tableros para jugar. Ya en los 400 después de Cristo, los soldados franceses eran fanáticos de las cartas. En la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, los naipes pisaron por primera vez suelo inglés, y con ellos llegaron a sus territorios en América, donde los nativos hicieron sus propias cartas de juego, con cuero. Casi todos los naipes tienen 4 figuras que representan en general los poderes de los imperios y países de aquellas épocas. Así, en el naipe español, que probablemente se basó en las cartas árabes, hay las monedas, es decir, la economía, copas, que representan la religión, espadas para la guerra y palos o bastones por la agricultura. Como podrán imaginarse, estas imágenes fueron diferentes en cada país. Sin embargo, son los franceses los que tomaron de todas las fuentes la inspiración para hacer las 4 figuras que conocemos hoy en día: diamantes, tréboles, corazones y picas, porque fueron fáciles de pintar, de buen diseño y agradables a la vista. Otra modificación de los franceses fue dividir el naipe en 2 colores, rojo y negro. Asimismo, fueron ellos que agregaron a la reina a las cartas con figuras. El rey solía ser la carta mayor de la baraja y representaba en el naipe francés a personajes históricos: el rey David en las espadas, Alejandro Magno tréboles, Julio César en los diamantes y Carlo Magno corazones. Las reinas, por su lado, representaban a Atenea de picas, Regina tréboles. Los personajes bíblicos, Raquel en los diamantes y Judith corazones. Por último, los conocidos como jotas o valets en el francés, Oiger el danés de picas, Lancelot tréboles, Héctor de Troya en los diamantes y Esteban de Vignoles, escolta de Juana de Arco, en los corazones. El número 1 se usaba antes del as. Esta carta probablemente fue inspirada de las monedas primitivas de los romanos, en las cuales las unidades monetarias de bronce eran llamadas de igual manera, as. Esta carta en particular ganó su fama en el siglo XVIII durante la Revolución Francesa, en donde la realeza perdió su admiración y empezaron a utilizar el as como la carta mayor. Entonces, finalmente los británicos, con algunas modificaciones como el nombre de las cartas de figuras, la letra K por King, Q por Queen y J por Jack, y los dibujos de las mismas, de menor calidad que los naipes alemanes o franceses, popularizaron su baraja cuando extendieron su imperio por todo el mundo. Así es que podemos decir que para los finales del siglo XV teníamos un naipe que era muy similar al que conocemos hoy en día. Claro que en un principio había que tener un dibujante o un pintor para hacer una baraja de cartas, por lo que eran muy costosas, y solo la realeza o personas adineradas lo usaban. Pero al facilitar la reproducción de los naipes se volvieron de uso común. Es entonces que las apuestas y el juego con cartas se volvieron un problema. La iglesia, generales y en medio de la realeza se condenaron y vedaron los naipes en muchas ocasiones durante varios años. Aquel portador de un naipe de cartas era castigado severamente. En el siglo XVII se dieron cuenta que era una causa perdida,
por lo que optaron por designar la tarea de hacer y distribuir las cartas a unos cuantos. Imponiendo altos impuestos para su producción, de todo naipe el as de picas llevaba una estampa especial de cada fabricante y se retenía hasta que se pagase el impuesto. Por esta razón, el as de espadas era muchas veces falsificado e inclusive muchos fueron ejecutados por haberlo hecho. Es así que las picas comúnmente se consideran de mala suerte. Hay un dato curioso, es que las cartas de realeza de espadas no miran hacia su figura. ¿Tal vez le temen a la muerte? Aún hoy en día, el as de picas lleva un diseño especial en todo naipe. Es en Estados Unidos donde se agrega el Joker, para el juego Euchre, muy popular en la Guerra Civil, en donde el Joker era una carta superior a todas y daba ventajas a su poseedor. En teoría es una modificación de la J. Algunas veces los naipes fueron utilizados en cultos o adivinaciones, como el famoso naipe del tarot. En el principio estas eran cartas de juego y no tienen ningún parentesco comprobado con las barajas comunes, por lo que esto es otra historia. Pero la numerología que tiene el naipe salta a la vista. 2 colores, rojo y negro, como el día y la noche. 4 figuras que representan 4 estaciones. 13 valores en cada figura que representan los 13 ciclos lunares en un año. 52 cartas, como 52 semanas en el año. 12 figuras de la realeza como 12 meses en un año. Y si sumas todas las cartas por su valor numérico y con un Joker incluido, encontrarás el valor de 365, como días en un año. Y con el segundo Joker, 366, como en un año bisiesto. Para precisar el momento en que las cartas se empezaron a utilizar para la magia, tendríamos que entender que con las apuestas empezaron a existir las trampas y por lo tanto la prestidigitación. Al combinar esta habilidad con el misterio de un naipe, se dio inicio a la cartomagia. Porque la vida es como cartas marcadas y las baraja la mano de Dios, como decía Homero Manzi. Yo diría que los que juegan a las cartas, los apostadores, juegan a la suerte. Los magos tratamos de controlarla. Porque como dije, la baraja es como un libro. Cada carta una página y cada orden aleatorio es un nuevo cuento y podemos arreglarlo para contar cualquier historia. Conociendo el naipe de cartas como lo conocemos ahora, está en nosotros decidir qué hacer con él. Entonces, ¿te atreves a escoger una carta?